Yuliber Tolosa Moscote, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina y a continuación les voy a estar explicando un taller de la materia Mecánica de Fluido. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Bueno, un sólido son aquellos que ofrecen resistencia a las deformaciones al ser expuestos a esfuerzos cortantes o tangenciales. Estos tienden a experimentar una velocidad angular que es proporcional a la fuerza, mientras que los fluidos no se oponen a las deformaciones, más bien ellos oponen resistencia mientras que esté ocurriendo la deformación, pero al final siempre terminan tomando la forma del recipiente. Cabe resaltar que los fluidos son tanto líquidos como gaseosos y al ser expuestos a esfuerzos cortantes o tangenciales, ellos se deforman de forma continua. Su velocidad angular tiende a ser proporcional a la fuerza o al esfuerzo tangencial. Pregunta. Elabora una línea de tiempo con historia y desarrollo de la mecánica de fluidos con base al libro de Mecánica de Fluidos de Sanger, página 7. Para empezar, cabe resaltar que el personaje que resaltó en la historia de la mecánica de fluidos fue Arquímedes, que nació en el año 287 y murió en el 212 a.C. Él estableció los principios elementales de la flotabilidad y la flotación. Le sigue Sextus Julio Frontinus, que nació en el año 40 y murió en el año 103 después de Cristo. Él escribió un tratado sobre los métodos romanos de distribución del agua. El siguiente fue Leonardo da Vinci, que nació en el año 1452 y murió en el año 1519. Y él expresó el principio elemental de continuidad, observó y dibujó muchos fenómenos de flujo básico, sugirió diseños para maquinaria hidráulica también. Galileo Galilei nació en el año 1564 y murió en el año 1642. Él estimuló indirectamente la hidráulica experimental y revisó el concepto aristotélico del vacío. Evangelista Torricelli nació en el año 1608 y murió en el año 1647. Él relacionó la altura barométrica con el peso de la atmósfera y así como la forma del chorro líquido con la trayectoria de la caída libre. El siguiente fue Blaise Pascal, que nació en el año 1623 y murió en el año 1662. Aclaró finalmente los principios del barómetro, la prensa hidráulica y la transmisibilidad de la presión. Isaac Newton nació en 1642 y murió en 1727. Él investigó varios aspectos de la resistencia de los fluidos inercial, viscosa y de onda. Descubrió las contracciones de los chorros. Por último, esta partecita, Henri de Pitot contribuyó a un dispositivo de tubo doble para indicar la velocidad del agua a través de una carga diferencial. Daniel Bernoulli nació en el año 1700 y murió en el año 1782. Él experimentó y escribió sobre muchas fases de movimiento de fluidos, acuñando el término de hidrodinámica. Concibió la técnica de manometría y adoptó el principio básico de energía para explicar la indicación de velocidad-carga y sugirió la propulsión de chorro. Sigue Leonard Euler, que nació en el año 1707 y murió en el año 1783. Él fue el primero en explicar el papel de la presión en el flujo de fluidos, planteó ecuaciones básicas de movimiento y el denominado teorema de Bernoulli. Introdujo el concepto de cavitación y el principio de la maquinaria de centrífuga. Jens Le Rond d'Alembert, que nació en 1717 y murió en el año 1783, él dio origen al concepto de componentes de la velocidad y la aceleración, a la expresión diferencial de continuidad y a la paradoja de resistencia cero en el movimiento estable no uniforme. El siguiente es Antoine Chesky, que
nació en el año 1718 y murió en el año 1798, planteó el parámetro de semejanza para predecir las características de flujo de un canal a partir de mediciones efectuadas en otro canal. Siguiente es Giovanni Battista Venturi, que nació en el año 1746 y murió en el año 1822. Él efectuó pruebas sobre varias formas de boquillas, en particular contracciones y expansiones cónicas. El siguiente es Louis Navier, que nació en el año 1785 y murió en el año 1836. Él extendió las ecuaciones de movimiento a fin de incluir las fuerzas moleculares. Agustín de Cauchy nació en 1789 y murió en el año 1857. Este contribuyó al campo general de hidrodinámica teórica y al estudio del movimiento de ondas. Está Gottlieb Heinrich Ludwig, que nació en 1797 y murió en 1884. Él dirigió estudios originales sobre resistencias y transiciones entre flujos laminares y turbulentos. Jens Louis Poselli, que nació en 1799 y murió en el año 1869. Él efectuó pruebas meticulosas sobre la resistencia de flujo a través de tubos capilares. Henry Darcy, que nació en 1803 y murió en 1858, él efectuó importantes pruebas sobre filtración de resistencia de tubos e inició los estudios de canal de abierto efectuados por Bassin. Está William Freud, que nació en 1810 y murió en 1879. Él desarrolló muchas técnicas de desmolde de recipientes, en particular la conversión de resistencia de onda en la capa límite a partir del modelado de prototipos a escala. Está Robert Manning, que nació en 1816 y murió en 1897. Él propuso varias fórmulas para calcular la resistencia entre el canal abierto. Jorgen Stocke, que nació en 1819 y murió en 1903, él obtuvo analíticamente varias relaciones de flujo que varían de la mecánica de ondas a la resistencia viscosa, particularmente del asentamiento de esferas. Ernst Mach, que nació en 1838 y murió en 1916, él fue uno de los pioneros en el campo de aerodinámica supersónica. Osborne Reynolds, que nació en 1842 y murió en 1912, describió experimentos originales en muchos campos de cavitación, semejanza de modelos de río, resistencia. John Strong y Lord Rayleigh, que vivieron en un rango del año 1842 a 1919, ellos investigaron la hidrodinámica de ruptura de burbujas, movimiento de ondas, inestabilidad de chorros, analogía de flujo laminar y semejanza de dinámica. Vincent Stronghold, que nació en 1850 y murió en 1922, él investigó el fenómeno de los alambres que zumban. Maureen Webers, que nació en 1871 y murió en 1951, él recalcó el uso de los principios de similitud en un estudio de flujos de fluidos y planteó un parámetro de similitud de capilaridad. Ludwig Prandtl,
que nació en 1875 y murió en 1953, él introdujo el concepto de capa límite y se considera como el creador de la mecánica de fluidos actuales. Lewis Modi, que nació en 1880 y murió en 1953, aportó muchas innovaciones en el campo de la maquinaria hidráulica. Propuso un método para correlacionar los datos de la resistencia de tubos que se utilizan ampliamente. Theodor von Karman, que nació en 1881 y murió en 1963, él fue uno de los líderes reconocidos del siglo XX en mecánica de fluidos y realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la resistencia superficial, la turbulencia y los fenómenos de estelas. Por último, Paul Richard Henry Brassey, que nació en 1883 y murió en 1970, fue uno de los alumnos de Franz y proporcionó una solución analítica de las ecuaciones de la capa límite. También demostró que la resistencia de tubos está relacionada con el número de Reynolds. Tercera pregunta: ¿en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Bueno, la primera ley es la ley de conservación de la masa, que establece que la materia es indestructible. La segunda es la conservación de la cantidad de movimiento, que hace referencia a la cantidad de movimiento de un sistema permanece constante si no hay fuerzas externas que actúen sobre él. Y la tercera ley fundamental es la conservación de la energía, la cual es la primera ley de termodinámica, que dice que la energía total de un sistema aislado permanece constante. ¿Cuáles propiedades físicas son de uso común en la mecánica de fluidos? Explique mediante una tabla que contenga nombres, símbolos, expresión matemática, dimensiones y unidades en el sistema inglés y el sistema internacional. Las físicas más comunes en la mecánica de fluidos son la densidad, donde su símbolo es ρ, la expresión matemática es densidad es igual a masa sobre volumen, sus dimensiones son masa por longitud a la -3, sus unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metros cúbicos y en el sistema inglés es Lum sobre pie cúbico. La siguiente propiedad física es peso específico, su símbolo es gamma, su expresión matemática es peso específico igual a la densidad por la gravedad, sus dimensiones son longitud a la -2 por masa por tiempo a la -1, sus unidades en el sistema internacional son newton sobre metros cúbicos y sus unidades en el sistema inglés son libras sobre pie cúbico. La siguiente es viscosidad dinámica, su símbolo es mu, su expresión matemática es fuerza cortante es igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad, que es derivada de U sobre derivada de Y. Sus dimensiones son masa por longitud a la -1 por tiempo a la -1, sus unidades en el sistema internacional son newton por segundo sobre metros cuadrados y sus unidades en el sistema inglés son libras por segundo sobre pie cuadrado. La siguiente es la viscosidad cinemática. Su símbolo es Ni, su expresión matemática es viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica sobre densidad y sus dimensiones son longitud a la 2 por tiempo a la -1. Sus unidades en el sistema internacional son metros cuadrados sobre segundos y en el sistema inglés son pie cuadrado sobre segundo. Por último, se encuentra la tensión superficial, su símbolo es sigma, su expresión matemática es tensión superficial es igual a fuerza sobre 2 veces la longitud. Sus dimensiones son masa por tiempo a la -2,
Sus unidades en el sistema internacional son newton sobre metros y en el sistema inglés son libras sobre pie. Quinta pregunta. ¿Por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Bueno, en los líquidos la cohesión es una fuerza muy importante y su magnitud disminuye al aumentar la temperatura. Esto hace que la viscosidad disminuya al aumentar la temperatura en el estado físico de la materia. En los gases la cohesión es muy baja y la actividad molecular aumenta con la temperatura, incrementando el cambio del momento lineal de las partículas de las capas vecinas. En los gases la viscosidad aumenta con el incremento de la temperatura. Pregunta. ¿Qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? Bueno, la gravedad específica es aquella que se utiliza para determinar el peso específico o densidad de un fluido y se define como la relación de la densidad de una sustancia con la del agua a una temperatura de referencia de 4 grados centígrados. Séptima pregunta. Considere dos bolas pequeñas de vidrios idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente y por qué? Bueno, la bola que va a llegar primero al fondo del recipiente va a ser la que se introduce en el vaso con agua, ya que el agua es menos viscosa que el aceite. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido newtoniano y no newtoniano? Bueno, los fluidos newtonianos es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Algunos ejemplos de los fluidos prácticamente newtonianos son el agua, el aire, la gasolina, el petróleo, etc. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad varía con la temperatura y la presión, pero no consta de la variación de la velocidad. Algunos ejemplos son el ketchup, la pasta dental, el chocolate, el yogur, etc. Novena pregunta. ¿Cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a las fuerzas cortantes aplicadas? Explique. Bueno, los fluidos en los cuales la viscosidad aparente disminuye con el aumento de la relación de deformación se le llaman pseudoplásticos. Es decir, con un incremento en la tasa de corte el líquido se adelgaza. Si la viscosidad aparente aumenta con el incremento de la relación de deformación, el fluido se nombra dilatante. Aquí el fluido se engruesa con un aumento de la tasa de corte. Además, también existen los plásticos ideales, donde se presenta un desplazamiento finito para un esfuerzo cortante menor que un valor X, para el cual existe un comportamiento viscoso newtoniano cuando el esfuerzo es menor que este valor. Espero que les haya gustado mucho y pues que les sirva de mucha ayuda en su materia de mecánica de fluidos y muchas gracias.